rechacé a Jesús ni busqué el cielo. Hoy veo milagros a diario. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Esas no son palabras suaves, son un grito que corta el aire, un eco que no quedó enterrado en la historia. Es como si el mismo Jesús se colocara hoy delante de nosotros y nos dijera con voz firme: ay de ti. Ese lamento no es solo para las ciudades antiguas. Es una advertencia viva que aún resuena en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestro corazón. Imagina la escena. Gente que había visto milagros con sus propios ojos, que había escuchado la enseñanza más pura, que había sentido el poder de Dios tan cerca, y aún así se mantuvo indiferente. Corazín y Betsaida fueron testigos de lo que otros pueblos hubieran dado todo por contemplar. Vieron ciegos recuperar la vista, cojos caminar, demonios ser expulsados, pecadores encontrar perdón. Y sin embargo, no cambiaron, no se convirtieron, no dejaron que esa gracia transformara su vida. El Señor esté con ustedes. Él está en medio de nosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se hicieron en medio de ustedes, hace mucho tiempo habrían hecho penitencia, vistiéndose de saco y sentándose sobre ceniza. Por eso en el día del juicio, Tiro y Sidón tendrán una sentencia menos dura que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que la palabra del Santo Evangelio perdone nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, por eso el ay de ti es un lamento de dolor, pero también una sentencia de justicia. Jesús no grita porque odie, grita porque ama y porque sabe lo que está en juego: la salvación eterna. Y aquí está el punto que nos sacude. Si ellos, que lo tuvieron tan cerca, fueron advertidos, ¿qué nos diría a nosotros, que vivimos rodeados de signos de su amor, y aún así muchas veces lo ignoramos? El Evangelio revela algo incómodo. Los milagros no bastan si el corazón está cerrado. Puedes estar en medio de maravillas y seguir con la misma rutina fría. Puedes recibir 1000 señales y aún así continuar indiferente. El problema no es la falta de pruebas, es la dureza del corazón. Por eso este pasaje no es una reliquia bíblica, es un espejo. Corazín y Betsaida no son solo ciudades antiguas, son retratos de nuestra indiferencia moderna, de esa costumbre de acostumbrarnos a lo sagrado. El ay de ti no es un insulto, es un toque de trompeta espiritual, es la voz de Dios diciendo: despierta antes de que sea tarde. Porque la peor condena no es el castigo visible, es el vacío de una vida que rechazó la presencia de Jesús cuando la tenía al alcance de la mano. Y aquí surge una pregunta que no podemos esquivar. ¿Cuántas veces hemos visto milagros disfrazados de cotidianos y los hemos tratado como si fueran nada? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a la mesa de la vida con la barriga llena y el corazón vacío? Jesús sigue repitiendo hoy: quien me rechaza, rechaza al que me envió. No hay neutralidad. O lo recibes o lo niegas, o abrazas su gracia o das la espalda al Padre mismo. No es un mensaje cómodo, pero es urgente, es decisivo, es definitivo. Por eso este video no será un simple comentario bíblico. Será un viaje al corazón del ay de ti de Jesús. No para asustar, sino para despertar. No para condenar, sino para invitar a la conversión antes de que las oportunidades se pierdan. No para hablar del pasado, sino para confrontar nuestro presente. Hoy escucharás lo que tal vez estabas evitando, que tu vida ya está llena de señales, que Dios ya ha hablado, que lo único que falta es tu respuesta, y esa respuesta no puede esperar más, porque Él
Ay de ti, de ayer puede convertirse en el ay de ti, de hoy si decides cerrar los oídos. Milagros desperdiciados. Lo más impactante de este evangelio no es solo el lamento de Jesús, sino la razón detrás de él. Corazín y Betsaida no eran ciudades cualquiera, eran lugares privilegiados. Allí Jesús había obrado milagros. Allí su poder había quedado grabado en la memoria de muchos, y sin embargo, nada cambió. La indiferencia se volvió más fuerte que la maravilla. Los milagros que debían haber abierto corazones terminaron siendo desperdiciados. Y aquí está la primera gran enseñanza. No basta ver, hay que dejarse transformar. La gente de esas ciudades veía lo extraordinario y lo convertía en rutina. ¿No nos pasa lo mismo hoy? Nos acostumbramos a lo sagrado. Nos acostumbramos a entrar en una iglesia y ver el altar sin estremecernos. Nos acostumbramos a tener una Biblia en casa y que permanezca cerrada. Nos acostumbramos a la vida misma, que es el milagro diario más grande, y la tratamos como si fuera automática. El problema no es la falta de milagros, sino la falta de sensibilidad. ¿Cuántas veces has sido salvado sin darte cuenta? ¿Cuántas veces un accidente no sucedió porque algo invisible te protegió? ¿Cuántas veces recibiste una palabra en el momento justo y pensaste que era coincidencia? Dios está obrando, pero cuando el corazón está frío, hasta lo divino parece normal. Jesús dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que habrían hecho penitencia. ¿Qué significa esto? Que hay gente que con mucho menos habría cambiado de vida, mientras nosotros, con tanto, seguimos igual. Esa es la tragedia. Tener abundancia de gracia y no responder. Ser ricos en oportunidades espirituales y pobres en decisiones de fe. Imagina a alguien que recibe un regalo inmenso y lo guarda en un cajón sin abrirlo. Eso es lo que hicieron aquellas ciudades, y eso es lo que tantas veces hacemos nosotros. La gracia llega, pero no la usamos. El milagro ocurre, pero lo tratamos como un espectáculo pasajero. Dios nos habla, pero lo silenciamos con distracciones. Y así los milagros se desperdician, no porque Dios deje de obrar, sino porque nosotros dejamos de escuchar. El corazón humano puede volverse tan duro que ni siquiera el poder de Dios lo mueve. Esa es la advertencia más fuerte de este pasaje. Los milagros no garantizan conversión. Puedes vivir rodeado de prodigios y seguir igual si no permites que la gracia atraviese tus defensas. La pregunta incómoda es esta: ¿cuántos milagros has desperdiciado ya en tu vida? Piensa en tu familia, en tu salud, en las veces que Dios te levantó del suelo. Piensa en lo que tienes, en lo que ya superaste, en lo que parecía imposible y sucedió. ¿Y qué cambió en ti después de todo eso? ¿O simplemente volviste a lo mismo de siempre, como si nada hubiera pasado? El ay de ti de Jesús no es para asustar, es para abrir los ojos. Es como si Él nos dijera, mira lo que te he dado, mira lo que ya hice. ¿Cuánto más necesitas para creer de verdad? El problema no es la ausencia de milagros, es que el corazón se anestesia y ya no responde. Si quieres entender este evangelio, grábate esto. La indiferencia es más peligrosa que la incredulidad, porque el incrédulo al menos lucha, cuestiona, busca pruebas. Pero el indiferente ya no espera nada, y por eso deja pasar lo eterno como si fuera nada. Ese es el verdadero desperdicio. El escándalo de la indiferencia. El verdadero problema de Corazín, de Betsaida, de Cafarnaúm, no fue el rechazo abierto, fue algo peor, la indiferencia. Porque quien se opone de frente, todavía reconoce que hay algo ahí que merece atención, aunque sea para combatirlo. Pero el indiferente ni siquiera se molesta. Ve un milagro y lo trata como espectáculo. Escucha la voz de Dios y la archiva como ruido de fondo. Está delante del cielo y se comporta como si nada hubiera pasado. La indiferencia es más letal que el odio, porque mata en silencio. Es como una anestesia que adormece el alma hasta que ya no siente la presencia de Dios. Y lo más terrible es que muchas veces creemos que estamos bien,
cuando en realidad ya estamos apagados. La fe se convierte en costumbre, la oración en ritual vacío, la Eucaristía en un acto repetitivo, la palabra en un texto que no nos mueve. Es el escándalo de estar rodeados de lo divino y seguir viviendo como si lo sagrado no nos tocara. Jesús lloró sobre Jerusalén porque no reconoció el tiempo de su visita. Y esa es la tragedia que se repite en nosotros. Dios nos visita cada día, pero no lo reconocemos. Está en el rostro del pobre que ignoramos, en la necesidad del vecino que dejamos de lado, en el abrazo de quien nos ama, en la salud que tenemos hoy y que mañana podría faltar. Pero la indiferencia nos roba la capacidad de ver a Dios en lo cotidiano. ¿Cuántas veces hemos dicho, mañana oro, mañana cambio, mañana busco a Dios? Y ese mañana nunca llega. La indiferencia es así, siempre pospone, nunca niega de frente, pero nunca responde de verdad. Es un sí tibio que en la práctica termina siendo un no. Por eso Jesús pronuncia ese ay de ti con tanta fuerza. No porque quiera condenar, sino porque sabe que la indiferencia nos lleva a la ruina. Una ciudad puede sobrevivir a un terremoto, pero no sobrevive a la apatía de su gente. De la misma manera, un corazón puede resistir tentaciones, dudas, persecuciones, pero no resiste el veneno lento de la indiferencia. La indiferencia escandaliza porque revela lo más cruel del ser humano: poder ver a Dios actuando y no darle importancia. Y si eso pasó en Corazín y Betsaida, pasa hoy también en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra propia vida. Decimos creer, pero vivimos como si no creyéramos. Decimos amar, pero actuamos como si no conociéramos el amor. La pregunta que Jesús nos lanza es directa. ¿Qué has hecho con todo lo que ya viste? ¿Con las veces que Dios te sostuvo? ¿Con los milagros cotidianos que ignoraste? La indiferencia no se combate con teorías, se combate con una decisión: despertar, reaccionar, dejar que lo que ya sabes de Dios transforme cómo vives. Porque la fe indiferente es la fe muerta, y el ay de ti de Jesús es en el fondo un llamado desesperado. No mueras en silencio, no te acostumbres a lo sagrado, no te vuelvas insensible a lo eterno. El peso de la oportunidad perdida. Cada encuentro con Jesús es una oportunidad. Cada palabra suya, cada gesto, cada milagro, cada gracia recibida, es una invitación a cambiar de vida. El drama de Corazín, de Betsaida, de Cafarnaúm, no fue la falta de luz, sino el desprecio de esa luz. El juicio contra esas ciudades no se basa en lo que no recibieron, sino en lo que recibieron y despreciaron. Y eso es lo que vuelve tan pesado el ay de ti. La oportunidad perdida pesa más que el error cometido, porque equivocarse es humano, pero desperdiciar lo que Dios te regaló es un acto de ingratitud que hiere el corazón de quien da. Imagina un padre que trabaja duro para ofrecer lo mejor a su hijo, y el hijo tira el regalo al suelo. Eso duele más que si nunca hubiera recibido nada. Así es con Dios. Lo que más duele no es el pecado, sino la indiferencia frente a su amor. El peso de la oportunidad perdida es invisible al principio. Parece que nada pasa, que todo sigue igual. La vida continúa, el sol sale, el pan está en la mesa, pero poco a poco el corazón se vacía. La gracia que no fue acogida deja un vacío que se nota tarde o temprano. Y en el día del juicio, ese vacío se vuelve sentencia. No porque Dios no quiera salvar, sino porque nosotros no quisimos recibir. Piensa en las oportunidades que ya tuviste. ¿Cuántas veces una palabra tocó tu alma? ¿Cuántas veces sentiste el llamado a cambiar? ¿Cuántas veces Dios te levantó de una caída? ¿Cuántas veces experimentaste un milagro pequeño o grande? Y ahora pregúntate, ¿qué hiciste con todo eso? ¿Lo aprovechaste o lo dejaste pasar como si fuera una emoción pasajera? El Evangelio nos advierte: la oportunidad perdida no regresa igual. Quizás tengas otra chance, pero nunca será la misma. Hoy tienes un corazón que siente, mañana quizás no. Hoy tienes salud para decidir, mañana quizás falte.
Hoy tienes fe suficiente para reaccionar. Mañana puede haberse enfriado. Es un error pensar que siempre habrá tiempo. Jesús lo deja claro. El ay de ti es precisamente para sacudirnos de esa ilusión. El juicio contra las ciudades es un espejo para nosotros. Ellas tuvieron a Cristo tan cerca y no cambiaron. Nosotros lo tenemos en la Eucaristía, en la palabra, en los pobres, en cada instante. ¿Y cuánto hemos cambiado? El peso de la oportunidad perdida no se mide en años, se mide en eternidad. Dios sigue regalando gracias, pero lo hace con la esperanza de que despertemos. No ignores más lo que Él ya puso en tu camino. La salvación no se posterga. Cada día sin respuesta es una oportunidad menos, y llegará el momento en que no habrá más tiempo para decidir. Por eso el Evangelio no es amenaza, es advertencia amorosa. El ay de ti de Jesús es en realidad un llamado. Aprovecha hoy la gracia, no la desperdicies, porque el mañana no está garantizado. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm en nosotros. Cuando escuchamos nombres de ciudades antiguas en el Evangelio, corremos el riesgo de pensar que son solo referencias históricas, que no tienen nada que ver con nosotros. Pero en la lógica de la palabra, todo nombre es un espejo, todo lugar es un símbolo. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm no son solo puntos en un mapa de Israel, son reflejos de actitudes que también viven en nuestro corazón. Corazín representa el orgullo intelectual. Era una ciudad donde abundaban los escribas y maestros de la ley, gente que conocía las escrituras de memoria, pero que no reconoció al Mesías cuando estuvo frente a ellos. Esa es la tragedia del conocimiento sin humildad. Hoy pasa lo mismo cuando nos llenamos de información, de teorías religiosas, de debates, pero no dejamos que la palabra transforme la vida. Saber mucho de Dios no significa vivir con Dios. La soberbia del intelecto puede cegarnos más que la ignorancia. Betsaida, en cambio, simboliza la indiferencia práctica. Allí Jesús hizo milagros concretos, devolvió la vista a un ciego, alimentó multitudes, mostró compasión. Pero la ciudad no respondió. Betsaida es el corazón que recibe bendiciones materiales y espirituales, pero no cambia su conducta. Es la persona que pide una gracia, la recibe, y después de unos días, sigue viviendo igual que antes. Es la fe que se queda en pedir, pero nunca se convierte en vida nueva. Y Cafarnaúm es la figura de la exaltación que se derrumba. Jesús vivió allí un tiempo, hizo innumerables milagros, enseñó en sus sinagogas. Era la ciudad privilegiada, la capital de su ministerio en Galilea, pero en lugar de ser luz, se volvió indiferente. Quiso elevarse al cielo con su prestigio, pero terminó humillada en el polvo. Cafarnaúm representa la autocomplacencia espiritual. Creer que porque tenemos tradiciones, templos, ritos, ya estamos seguros, aunque el corazón esté lejos de Dios. Estas tres ciudades son tres advertencias vivas. No son historia muerta, son actitudes que todos podemos cargar dentro. ¿Cuántas veces hemos sido Corazín, creyendo que saber mucho nos da superioridad espiritual? ¿Cuántas veces hemos sido Betsaida, disfrutando de milagros sin responder con conversión? ¿Cuántas veces hemos sido Cafarnaúm, sintiéndonos seguros por estar cerca de lo sagrado, pero sin vivirlo de verdad? El Evangelio nos muestra que Dios no condena lugares, condena actitudes. Y esas actitudes, si no son transformadas, nos llevan al mismo destino que esas ciudades, la ruina espiritual. Por eso Jesús lanza el ay de ti, como una llamada urgente a reconocer que esas ciudades también habitan en nosotros. La pregunta hoy no es qué pasó con ellas hace 2000 años, sino qué pasará con nosotros si seguimos igual. El mapa de nuestra vida también está marcado por Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Y Jesús sigue caminando por esas calles interiores, llamándonos a despertar. El juicio que sorprende. Jesús no solo pronunció un ay de ti, también lanzó una comparación que desconcertó a sus oyentes. Dijo que en el día del juicio, Tiro y Sidón recibirían una sentencia menos dura que Corazín y Betsaida.
Para los judíos de la época, esto era escandaloso. Tiro y Sidón eran ciudades paganas, símbolo de idolatría y pecado, lugares asociados con corrupción y orgullo. ¿Cómo podía Jesús afirmar que ellas estarían en mejor posición que las ciudades del pueblo elegido? Aquí está el golpe profético. Dios no mide como nosotros medimos. Lo que cuenta no es el lugar de nacimiento, la tradición o el privilegio religioso. Lo que cuenta es la respuesta del corazón. Tiro y Sidón, aunque estaban lejos de la revelación, habrían reaccionado con arrepentimiento si hubieran visto los milagros que los otros despreciaron. El juicio de Dios sorprende porque no se basa en apariencias, sino en verdad interior. Y eso nos incomoda, porque nos obliga a replantear la seguridad falsa que a veces construimos. Pensamos que por pertenecer a una comunidad, por tener costumbres religiosas, ya estamos en ventaja. Pero la realidad es que Dios no se impresiona con títulos ni rituales externos. Él mira la disposición de arrepentirse, de dejarse tocar, de cambiar de vida. Por eso Jesús dice que ciudades consideradas paganas habrían tenido más sensibilidad que las que se creían privilegiadas. Este juicio sorprende porque revela una verdad profunda. A mayor luz recibida, mayor responsabilidad. Cuanto más cerca estamos de Dios, más se espera de nosotros. No podemos escondernos detrás de la excusa de la ignorancia. El que conoce y no responde, carga con un peso más grande que el que nunca escuchó. Imagina lo que significa esto hoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado homilías, predicaciones, reflexiones? ¿Cuántas veces hemos tenido acceso libre a la palabra, a sacramentos, a retiros, a comunidades? Tenemos más oportunidades espirituales que muchos pueblos en la historia, y sin embargo seguimos tibios. ¿No será que en el juicio Dios mire con más misericordia a quien nunca escuchó el Evangelio que a quien lo escuchó 1000 veces y lo ignoró? El juicio sorprende porque rompe con la lógica humana. Pensamos que los peores son los que nunca conocieron a Dios, pero Jesús dice que el verdadero escándalo está en quienes lo conocen y no se convierten. Eso es lo que vuelve más duro el veredicto. No es la falta de oportunidades, es el desprecio de ellas. El ay de ti no es solo advertencia, es un llamado a revisar dónde estamos parados. Porque el juicio que Jesús anuncia no es contra ciudades lejanas, es contra actitudes presentes. Y la sorpresa no será quién estaba fuera, sino quién, estando dentro, eligió quedarse indiferente. El abismo de la autosuficiencia. Entre las ciudades mencionadas, Cafarnaúm ocupa un lugar especial. Fue testigo privilegiado del ministerio de Jesús. Allí predicó, sanó enfermos, expulsó demonios, multiplicó signos de vida. Era como la capital espiritual de Galilea, y sin embargo, Jesús la confronta con palabras durísimas. ¿Crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás hundida en el infierno. La caída es proporcional a la soberbia. Cafarnaúm simboliza el corazón que se cree autosuficiente, el corazón que piensa, ya estoy bien, no necesito cambiar, no necesito más de Dios porque ya tengo bastante. Esa ilusión es peligrosa porque genera una falsa seguridad. Es como construir una casa sobre arena. Parece firme, pero al primer temblor se derrumba. La autosuficiencia espiritual es, en realidad, un abismo disfrazado de elevación. ¿Cuántas veces vivimos como Cafarnaúm? Cuando creemos que por ir a misa, por participar en un grupo, por tener costumbres religiosas, ya tenemos garantizada la santidad. Cuando pensamos que nuestras buenas obras nos colocan automáticamente en el cielo. Cuando miramos a otros con juicio porque ellos sí necesitan convertirse, mientras ignoramos nuestra propia necesidad de gracia. Esa es la voz de Cafarnaúm en nosotros, la voz de la soberbia disfrazada de religiosidad. Jesús fue claro: quien se exalta será humillado. El camino del reino no se construye con logros humanos, sino con humildad radical. La autosuficiencia es el pecado de querer elevarse sin Dios, de querer alcanzar el cielo con nuestras propias fuerzas, de pretender un cristianismo sin cruz. Y tarde o temprano, esa ilusión se desploma.
El abismo de la autosuficiencia se nota cuando dejamos de orar porque creemos que ya sabemos lo suficiente. Cuando nos confiamos en nuestros méritos y olvidamos que todo es gracia. Cuando la fe se convierte en rutina sin fuego. El orgullo espiritual es peor que el orgullo mundano porque se disfraza de piedad. Y fue eso lo que hundió a Cafarnaúm, tener tanto y no reconocer al Salvador que vivía en sus calles. El ay de ti contra Cafarnaúm es un espejo para nosotros. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la apariencia, sino en la dependencia de Dios. Que no basta estar cerca de lo sagrado, hay que dejarse transformar por ello. Que la autosuficiencia nos eleva solo para dejarnos caer más fuerte. Por eso este pasaje es tan urgente. Nos llama a soltar la soberbia y a volver a la humildad de quien reconoce que sin Cristo no puede nada. Nos invita a dejar de vivir como si el cielo fuera un derecho adquirido y a abrazar la fe como don diario. El abismo de la autosuficiencia es real, pero la mano de Jesús siempre está extendida para rescatarnos antes de caer. Rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Las palabras finales de este evangelio son tan claras que no dejan espacio para interpretaciones suaves. Quien los escucha a ustedes me escucha a mí, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Jesús no se coloca como un simple maestro de moral, ni como un sabio entre tantos. Él se presenta como el Hijo inseparable del Padre. Aceptarlo a Él es aceptar a Dios mismo. Rechazarlo a Él es cerrar la puerta al cielo entero. Esto nos incomoda porque estamos acostumbrados a suavizar las cosas espirituales. Pensamos que podemos tener una fe a medias, creer en Dios Padre, pero no en Jesús, admirar a Jesús como figura histórica, pero no como Hijo de Dios, aceptar la idea de lo divino, pero rechazar la obediencia concreta al Evangelio. Pero Jesús rompe con esa ilusión. No hay neutralidad, no hay camino intermedio. O se recibe al Hijo y con Él, al Padre, o se lo rechaza y con ese rechazo se pierde la comunión con Dios. El rechazo a Cristo no siempre es un no explícito. Muchas veces se manifiesta en el silencio, en la indiferencia, en la tibieza. Cada vez que tratamos sus palabras como una opinión más, cada vez que dejamos que el ruido del mundo tenga más autoridad que su voz, estamos, en la práctica, rechazándolo. Y lo que tal vez no vemos es que en ese acto, no solo estamos rechazando a Jesús, estamos diciendo no al mismo Padre que lo envió. Este pasaje nos enseña que la fe no es un asunto de simpatía o de tradición, es una decisión radical. Jesús no pide que lo admiremos, pide que lo sigamos. No busca aplausos, busca conversión. Y quien dice sí a Cristo está diciendo sí al Padre. Quien dice no a Cristo, aunque crea que respeta a Dios, en realidad está rechazando la fuente de la vida. Piensa en lo serio de estas palabras. Jesús está afirmando que nuestra respuesta a Él es, en realidad, nuestra respuesta a Dios mismo. No se trata de religión como cultura, ni de espiritualidad como hobby. Se trata de eternidad. El cielo y el infierno se juegan en esa decisión. La pregunta que este evangelio nos hace es directa. ¿Qué haces con Jesús? No con ideas generales de bondad, no con rituales vacíos, no con recuerdos de infancia. ¿Qué haces con Él hoy? ¿Lo recibes de verdad en tu vida, en tus decisiones, en tu forma de amar? ¿O lo rechazas cada vez que lo reduces a una tradición más, a una opción entre tantas, a una voz que no incomoda? Rechazar a Cristo es rechazar al Padre. No hay atajos, pero la buena noticia es que todavía hay tiempo para recibirlo. Hoy puedes abrir la puerta. Hoy puedes elegir decirle sí, de verdad, y ese sí cambiará tu eternidad. El milagro de cada día. Cuando escuchamos la palabra milagro, pensamos en algo extraordinario. Un enfermo que se cura, un accidente del que alguien sale ileso, una situación imposible que se resuelve de manera sorprendente. Y claro, todo eso son milagros. Pero el Evangelio de hoy nos invita a mirar más profundo. ¿No será que los mayores milagros son los que vivimos a diario y que por costumbre
hemos dejado de reconocer? Corazín, Betsaida y Cafarnaúm fueron testigos de señales visibles y espectaculares, y aún así permanecieron indiferentes. Nosotros quizá no veamos multiplicaciones de panes o ciegos recibiendo la vista, pero vivimos rodeados de milagros silenciosos que muchas veces despreciamos. El hecho de despertar cada mañana, de respirar, de tener a alguien que nos ama, de contar con pan en la mesa, de recibir un nuevo día de vida, ¿acaso no es un milagro? La rutina nos ha robado la capacidad de asombro, y cuando ya nada nos asombra, el corazón se vuelve insensible. El gran peligro es convertir lo extraordinario en ordinario, tener salud y darla por garantizada, tener familia y no valorarla, tener oportunidades y no aprovecharlas. El milagro cotidiano pierde su brillo cuando nos acostumbramos y la indiferencia se instala sin que lo notemos. Jesús denuncia precisamente eso, la ceguera espiritual que ya no reconoce el regalo de Dios en lo más simple. Mira a tu alrededor, la vida misma es milagro. El perdón que recibiste cuando menos lo merecías, el abrazo que te sostuvo en medio del dolor, la palabra que llegó justo cuando estabas a punto de rendirte, la fuerza que apareció de repente en tu debilidad. Todo eso no son casualidades, son intervenciones divinas, son milagros disfrazados de normalidad. Pero aquí está la pregunta incómoda: ¿qué haces con esos milagros? ¿Te llevan a la gratitud, a la conversión, a vivir más cerca de Dios? ¿O se quedan como anécdotas que pronto olvidas? Porque el milagro solo cumple su propósito cuando transforma el corazón. Si no cambia nada en tu vida, se convierte en una oportunidad desperdiciada. Jesús sigue obrando, aunque muchas veces no lo veamos. El milagro no está en que las cosas salgan siempre como queremos, sino en descubrir su presencia incluso cuando nada parece tener sentido. El verdadero milagro es que no estamos solos, que Dios camina con nosotros, que incluso en las pruebas hay señales de su amor. Este pasaje nos desafía a abrir los ojos y recuperar la capacidad de asombro, a volver a ver la mano de Dios en lo pequeño, en lo simple, en lo cotidiano, a no esperar señales espectaculares mientras ignoramos las maravillas que ya están frente a nosotros. Porque el milagro de cada día es, en realidad, la prueba más clara de que Dios nos ama y no se ha cansado de nosotros. Cuando el cansancio debilita la fe. Hay momentos en la vida en los que no nos falta fe, lo que nos falta es fuerza. No es que dejemos de creer, es que el cansancio se acumula tanto que la fe comienza a temblar. Y es precisamente ahí donde muchos terminan igual que las ciudades del Evangelio, acostumbrados a los milagros, rodeados de bendiciones, pero con el corazón apagado. El cansancio espiritual no siempre se nota a simple vista. Podemos seguir rezando, ir a misa, leer la Biblia, pero por dentro sentimos un peso. Rezamos, y parece que Dios no responde. Servimos, y parece que nada cambia. Luchamos, y la vida sigue igual de dura. Entonces, poco a poco, surge la tentación de rendirse. ¿De qué sirve seguir? Esa es la trampa más peligrosa, porque no mata la fe de golpe, la va desgastando lentamente hasta volverla indiferente. Jesús conocía bien este cansancio. En Getsemaní, sus discípulos se quedaron dormidos de tristeza, y él mismo sudó sangre ante la carga insoportable de la cruz. Él sabe lo que significa sentirse sin fuerzas. Por eso cuando pronuncia «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida», no lo hace con desprecio, sino con un dolor profundo. ¿Cómo pueden ver tanto amor y seguir indiferentes? El cansancio puede cegarnos al punto de que, aunque Dios actúe, no lo percibimos. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando el cansancio invade la fe? El primer paso no es hacer más cosas, sino detenerse y reconocer nuestra fragilidad. La fe no es resistencia infinita, es confianza. No se trata de demostrar a Dios cuánto aguantamos, sino de aprender a descansar en Él. Jesús mismo nos lo dijo: «Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré».
El problema es que en lugar de llevarle nuestro cansancio, lo acumulamos. Nos cargamos con expectativas, con culpas, con luchas que no son nuestras, y terminamos agotados. El cansancio espiritual también viene de querer controlar todo. Queremos que Dios actúe a nuestro ritmo, que las respuestas lleguen en el momento exacto en que las pedimos, que las pruebas terminen cuando decimos basta. Y cuando eso no pasa, la fe se resiente. Pero es en ese vacío donde Dios nos enseña lo esencial. No necesitamos controlar, necesitamos confiar. La fe no se mide por cuántas veces conseguimos lo que pedimos, sino por la capacidad de seguir creyendo incluso cuando no lo vemos claro. Si estás cansado, si tu fe está débil, recuerda, no estás solo. Dios no te mide por tu rendimiento espiritual. No te pide una fe perfecta, te pide un corazón sincero. A veces, la oración más poderosa es la más sencilla. Señor, estoy cansado, sosténme tú. Ese reconocimiento abre espacio para que Él actúe. Este tema nos enseña que el cansancio no es el final de la fe, sino la puerta a una fe más pura, más honesta, más confiada. Porque cuando ya no tenemos fuerzas, descubrimos que Dios mismo es nuestra fuerza. Y ahí, en nuestra debilidad, la fe renace con más verdad. La llamada a la valentía y a la conversión. Hay una palabra que Jesús repite en el Evangelio y que incomoda: conversión. No se trata de cambiar de religión, sino de cambiar de rumbo, de dirección. Conversión es mirar nuestra vida con honestidad y reconocer que, aunque digamos que seguimos a Dios, muchas veces caminamos lejos de Él. Por eso el "ay de ti" no es una condena, es una alarma que suena fuerte, una llamada urgente que exige valentía para reaccionar. Porque no hay conversión sin valentía. Convertirse significa dejar atrás seguridades, desprenderse de orgullos, reconocer heridas, pedir perdón. No es un gesto superficial, es un giro radical que afecta la manera en que tratamos a los demás, en que usamos nuestro dinero, en que organizamos nuestro tiempo, en que abrimos espacio para Dios. Muchos quieren milagros, bendiciones y victorias, pero pocos están dispuestos a cambiar de verdad. Y aquí está la paradoja. Dios no puede llenar un corazón que no se vacía. La valentía espiritual no es gritar más fuerte, ni mostrarse más santo que los demás, sino atreverse a mirar dentro de uno mismo sin excusas. Es escuchar esas palabras de Jesús como si fueran dirigidas directamente a nosotros. ¿Qué has hecho con todo lo que recibiste? ¿Qué has hecho con las oportunidades, con los milagros cotidianos, con las veces que te libré del mal? Conversión es responder a esas preguntas con humildad y empezar un nuevo camino. Y sí, es duro, porque convertirnos significa renunciar a viejas costumbres que nos esclavizan. Significa dejar de justificar la indiferencia, abandonar la comodidad del "así soy yo", cortar con pecados que nos han acompañado por años. Pero al mismo tiempo, es el acto más liberador que existe. La verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino ser capaz de vivir en la verdad sin máscaras. Por eso Jesús une valentía y conversión, porque sin valentía, la conversión se queda en palabras bonitas, y sin conversión, la valentía se convierte en orgullo vacío. Cuando uno se decide de verdad, cuando deja de aplazarlo para otro día, descubre que Dios ya estaba esperando. Descubre que la fuerza para cambiar no viene de uno mismo, sino del Espíritu Santo, que actúa en lo profundo. Quizás por eso Jesús fue tan duro con Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. No porque fueran peores que otras ciudades, sino porque tuvieron tantas oportunidades de cambiar y no lo hicieron. Esa es la advertencia más actual. No esperemos el momento perfecto, no esperemos un milagro extraordinario, no esperemos estar listos. El momento de levantarse, el momento de dar un paso, el momento de volver a Dios es ahora. La valentía que Jesús nos pide no es imposible. Es la valentía de una oración sencilla. Señor, no quiero seguir igual. Tómame como soy, pero no me dejes como estoy. Y esa oración, pronunciada con sinceridad, abre las puertas de una conversión real.
el llamado a la conversión personal y comunitaria. Cuando Jesús pronuncia ese «ay de ti», no está hablando solamente a individuos aislados. Lo dirige también a pueblos enteros, a comunidades, a ciudades que se volvieron insensibles. Porque la indiferencia no siempre empieza en el corazón de una sola persona. Muchas veces se convierte en una cultura compartida, en un hábito colectivo que adormece las conciencias. Y aquí está el riesgo: acostumbrarnos a vivir en medio de la injusticia, de la pobreza, del egoísmo, y llamarlo normal. La conversión, por tanto, no es solo personal, sino también comunitaria. ¿De qué sirve que yo cambie mi vida si mi familia no se transforma? ¿De qué sirve que mi casa sea cristiana si mi comunidad sigue indiferente al dolor del vecino? Jesús sabe que la fe tiene un poder expansivo. Cuando una persona se convierte, abre camino para que otros también se conviertan. Pero cuando toda una comunidad resiste, la dureza se multiplica y el corazón se encierra más. Los discípulos de Jesús lo entendieron muy pronto. Por eso no predicaban solos, sino en comunidad. La conversión necesita testigos que se apoyen unos a otros, que recuerden que seguir al Señor no es cuestión de sentimientos pasajeros, sino de decisiones diarias. La comunidad sostiene, pero también confronta. Cuando yo me acostumbro al pecado, necesito que alguien cercano me diga la verdad, que me despierte, que no me deje caer en la comodidad. Este evangelio nos coloca frente a una pregunta incómoda. ¿Qué rostro tiene hoy Corazín, Betsaida y Cafarnaúm? Tal vez no sean ciudades de piedra, sino ambientes modernos donde reina la indiferencia. Barrios enteros marcados por la violencia, sociedades que normalizan la corrupción, familias que han cerrado la puerta a la oración, grupos cristianos que se han convertido en clubes sociales sin fuego espiritual. Y lo más fuerte, quizás mi propia comunidad de fe necesita escuchar este «ay de ti». La conversión comunitaria comienza con la responsabilidad personal, pero no termina ahí. Se expande cuando decidimos ser luz en medio de la oscuridad, cuando dejamos de justificar la mediocridad espiritual con la excusa de todos lo hacen y empezamos a marcar la diferencia. No es fácil. Implica ser valientes para incomodar, para proponer cambios, para romper rutinas viejas que ya no dan vida. Pero hay esperanza. Jesús no pronuncia estas palabras para condenar, sino para despertar. Cada comunidad, cada familia, cada ciudad puede ser diferente si alguien se levanta y dice: «Basta de indiferencia, queremos ser nuevos, queremos volver a Dios». Esa decisión, aunque comience pequeña, puede transformar la historia. El Señor sigue buscando hombres y mujeres que no se resignen al ambiente frío de su tiempo, que no se acomoden a la cultura de la indiferencia, sino que se atrevan a ser semillas de un nuevo comienzo. Y aquí está el desafío. ¿Serás tú uno de ellos? Último aviso, última oportunidad. El Evangelio de hoy no es una lectura para pasar rápido ni una advertencia dirigida solo a pueblos que ya no existen. Es un mensaje vivo, urgente, que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros como un eco que retumba en el corazón. Ay de ti si sigues indiferente. Ay de ti si ignoras la voz del Señor que te habla cada día. Jesús no pronunció estas palabras como una amenaza vacía, sino como un último llamado de amor. Porque el ay de ti no nace del deseo de condenar, sino del deseo de despertar. Todos hemos recibido señales, momentos de gracia, milagros cotidianos, desde el simple hecho de despertar cada mañana, hasta esas ocasiones en que la vida se nos escapó de las manos, y sin embargo, aquí estamos. ¿De verdad vamos a seguir viviendo como si nada? ¿De verdad vamos a posponer la conversión para más adelante? El peligro del mañana es que nunca llega. El enemigo del alma no siempre es la maldad abierta. Muchas veces es la postergación silenciosa que nos adormece. Este evangelio nos recuerda que el juicio no será solo por los pecados cometidos, sino también por las oportunidades perdidas. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm no fueron condenadas por rechazar a Jesús abiertamente,
sino por no reaccionar a la gracia que tenían frente a los ojos. Ese es el drama. La indiferencia, el acostumbrarse a lo sagrado hasta que deja de impactar. Y si somos sinceros, todos hemos caído en esto alguna vez. Pero hoy el Señor no quiere dejarnos en la culpa. Hoy nos ofrece la oportunidad de volver a empezar. Su advertencia es como la sirena que despierta a una ciudad dormida antes de la tormenta. Es el último aviso antes de perder lo más valioso. Jesús nos dice: escucha mi voz, porque al rechazarme a mí, rechazas al Padre que me envió, y al acogerme a mí, entras en la vida que no termina. Este es el momento de decidir, no mañana, no cuando las cosas sean más fáciles, no cuando sientas que tienes más tiempo. Hoy, ahora. El Evangelio no se trata de información para la mente, sino de una urgencia para el corazón. Y esa urgencia es clara. No ignores más los signos, no tapes más tus oídos, no adormezcas más tu espíritu. Imagínate por un momento que Jesús entrara hoy a tu ciudad, a tu casa, a tu corazón. ¿Qué palabras pronunciaría? ¿Un ay de ti que resuena como advertencia o un bienaventurado que celebra tu respuesta? Esa es la pregunta que este Evangelio nos deja, y la respuesta está en tus manos. El último aviso no es para atemorizar, sino para invitar a la vida. Hoy el cielo te llama a levantarte, a decidirte, a abrir la puerta que quizás llevas años cerrada. Porque todavía es tiempo. Todavía se puede cruzar del orgullo a la humildad, de la indiferencia al amor, de la tibieza al fuego. No esperes más. La salvación no es un futuro lejano, es un presente que se ofrece ahora. Jesús termina con esa frase contundente: quien me rechaza, rechaza al que me envió, y al mismo tiempo nos deja una promesa implícita: quien me recibe, recibe al Padre, recibe el cielo, recibe la vida. Esa es la invitación que hoy está delante de ti. No la ignores, no la pospongas. Haz de este Evangelio tu decisión de cambio, tu grito de fe, tu sí renovado, porque el último aviso es, en realidad, la primera puerta hacia una eternidad de esperanza.